un saludo a todas las personas que están por acá conectadas, ¿no? Con los buenos días para todos. Vamos a divertirnos un rato hablando de un tema que es absolutamente relevante, que es absolutamente importante. Si me pueden permitir, por favor, compartir pantalla. Sí, señor, ya. Perfecto, perfecto. Permítanme un segundo aquí. Guardar. Voy a abrir aquí una hojita de Excel que va a ser como mi tablero, ¿no? Y a partir de esa hojita de Excel vamos a ir como desarrollando las ideas que vamos a compartir el día de hoy acá. Entonces, ¿de qué vamos a estar hablando? Pues vamos a estar hablando de retenciones en la fuente. Cualquier comentario que quieran hacer, bien pueden en el momento que deseen hacerlo, escribir en el chat o levantar la mano y les activan el micrófono como ustedes a bien consideren hacerlo. Muy bien, entonces miren que cuando uno habla de retención en la fuente, hay muchas cosas que decir, ¿no? Realmente hay mucho, mucho de qué hablar de retenciones en la fuente, pareciera que no, pero realmente siempre hay mucho que hablar en retenciones en la fuente. Vamos a comenzar hablando como de su finalidad, ¿no? Sí, como comenzar de lo básico a lo mejor y vamos a ir llegando a situaciones que pueden ser complejas en retenciones en la fuente. Por allá el artículo 367 del Estatuto Tributario, artículo 367 establece cuál es la finalidad de la retención en la fuente y es muy importante conocer la finalidad para luego resolver algunas situaciones que en mi criterio se pueden convertir en complejas en algún momento determinado, ¿no? Y ese artículo 367 dice algo más o menos así, dice, la finalidad de la retención en la fuente, su espíritu, su razón de ser, la razón por la cual existe, vino al mundo únicamente con este propósito, para que en la medida de lo posible un impuesto se recaude dentro del periodo grabable en el que se cause. Ya. Esa es la razón de ser de la retención en la fuente, que el impuesto se recaude en el mismo periodo en que se cause. Por esa razón, la retención en la fuente viene siendo un mecanismo de recaudo anticipado del impuesto. Para colocar un ejemplo y entenderlo en mejor forma, cuando estamos hablando del impuesto de renta cuya periodicidad es anual, entonces el propósito de la retención en la fuente es que dentro de ese mismo periodo, 2022, 2023, 2024, el impuesto que se va a causar de manera anual se vaya recaudando. Uno en impuesto de renta encuentra tres formas en las que el impuesto se recauda de manera anticipada. El anticipo, la autorretención y la retención en la fuente. Nosotros vamos a concentrar hoy a hablar de la retención en la fuente. Entonces, cuando ustedes en la calle le preguntan, oye, como qué es lo más básico de la retención en la fuente, saber que es un mecanismo de recaudo anticipado del impuesto y que esa finalidad la cumple según el artículo, no sé si 366 o 367 del Estatuto Tributario. Muy bien. Luego, uno podría plantearse algunas situaciones, pues como prácticas, ¿no? De decir, ok, ¿qué pasa con la retención en la fuente cuando a mí alguien ya me practicó la retención en la fuente? Vamos a imaginar ese escenario, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien a mí me practica retención en la fuente? No vamos a pensar en este primer momento en lugar del agente retenedor, no, vamos a pensar a la persona a la que le practican la retención en la fuente. Entonces, esa retención en la fuente tiene una utilidad. ¿Por qué? Porque va a disminuir el valor a pagar de su impuesto porque básicamente cumplió con su propósito, ¿no? Que hizo el pago del impuesto dentro del periodo en el que se causó vía retención en la fuente. Y ahí hay cosas que para el periodo grabable 2023 y siguientes se van a convertir en muy importantes para la persona a la que le practican retención en la fuente. Ya voy a pasar a decir por qué. Entonces, resulta que esta retención en la fuente, cuando a mí me la practican, porque no estamos mirando en primer lugar desde el punto de vista del agente retenedor, yo necesito tener una prueba, ¿no? Una prueba de esa retención. Necesito tener una prueba de que a mí me practicaron la retención en la fuente y esa prueba la voy a utilizar para en el momento de presentar mi declaración, sea esta cual sea, IVA, renta, sea el impuesto que sea, yo poder decir, mira, es que mi impuesto me dio 10 millones de pesos, pero ya a mí me habían practicado retención en la fuente por 5, únicamente voy a pagar 5.
Esa prueba de esa retención en la fuente está por allá en los artículos 380 y algo. Vamos a buscarlo porque hay cosas importantes que a mí me importa que miremos. Y después nos metemos en estas retenciones que son a lo mejor un poco más complejas. Por ahí en el artículo 381 del Estatuto Tributario, y quizás por acá en el 379 habla del contenido del certificado de ingresos y retenciones, que básicamente es el que soporta ese certificado 220 que nosotros conocemos cuando los pagos provienen de una renta de trabajo. Y después vamos a hablar de renta de trabajo. Entonces, ese certificado 220 como que se sustenta en el que esa es mi prueba de que a mí me practicaron una retención en la fuente. Hay un micrófono por allá activado, si lo pueden desactivar sería fantástico. Pero luego, con ese no hay mayor problema, ¿no? Digamos, con ese no hay mayor problema porque el agente retenedor, que es el empleador o el contratante, entrega el certificado 220 y con eso yo pruebo mi retención en la fuente. Pero a lo mejor se presentan algunas situaciones que uno podría mirar con un poco más de detalle, con una situación que genera un poco más de dudas, cuando estamos en retenciones en la fuente, diferentes a esa retención en la fuente por pagos o por rentas de trabajo. Por ejemplo, la persona que vende mercancías, supongamos, ¿no? La persona que vende mercancías, ese es un servicio que no se certifica a través del 220, sino a través de este certificado que menciona el artículo 381, como prueba de que me practicaron la retención en la fuente. Sobre esto hay mucha doctrina, ¿no? Sobre esto hemos dado muchos debates y muchas discusiones, y de hecho hoy varias discusiones que tengo con la administración en vía administrativa, en sede administrativa, básicamente todavía sigo discutiendo el tema de las retenciones en la fuente por algunas cosas que ahorita vamos a ver. Entonces hay una situación que se presenta con mucha habitualidad, y es el bendito agente retenedor no me ha certificado la retención en la fuente. Y uno está haciendo cierre contable a 31 de diciembre o el cierre contable del periodo grabable. Pero y entonces yo cómo imputo esa retención en la fuente en el impuesto para efectos de dejar causado el impuesto corriente del periodo para efectos del cierre si todavía no me la han certificado. Y mucha gente dice, no, mira, ¿sabes qué? Yo mejor me quedo tranquilo, duermo tranquilo, no me estreso, no voy a tomar esa retención en la fuente y que se pierda. O alguna gente dice, me la tomo el otro año cuando me la certifiquen y coloquen un asterisco ahí que vamos a hablar de eso. Este artículo 381 nos permite la posibilidad de que esa retención en la fuente no se pierda, ¿no? Yo esto lo digo en todos los escenarios, pero siempre me gusta repetirlo, repetirlo y repetirlo, porque todavía uno en ejercicio de auditoría o en ejercicio de discusión con la DIAN, en ejercicio de revisoría fiscal, uno encuentra que hay gente que deja perder retenciones en la fuente porque nunca se la certificaron. Y resulta que este parágrafo primero del artículo 381 permite que si yo tengo una factura, yo pueda probar con esa factura la retención en la fuente que me practicaron. Parece raro, ¿cierto? Parece raro. Parece raro porque, Carlos, ven acá, ¿cómo tú pruebas con una factura que te practicaron una retención en la fuente? Pues así lo estableció el 381, parágrafo primero. Y dijo, si el agente retenedor no le entrega a usted el certificado, usted podrá probar la retención en la fuente con la factura original o copia. Bueno, ya habrá que dar otra discusión más adelante. No, pero es que el agente retenedor me pagó completo, porque yo tomé la retención de la factura calculando con la tarifa que yo supuse que me iba a practicar, y de repente él no me practicó la retención en la fuente. Ya ese es otro escenario. No hay lugar a la retención porque no se la practicaron. Pero entonces vamos a imaginar un escenario que seguramente ustedes están familiarizados, ¿no? Yo vendo un servicio o presto o vendo un bien y hago mi factura, la persona me practica una retención y no me la certifica. No se va a perder porque no me la certifiquen, porque con la factura voy a probar esa retención en la fuente. Realmente, si uno lo mira de manera estricta técnicamente hablando, la factura no soporta la retención en la fuente, ¿sí? Digamos, en manera estricta. Pero la norma contempló que la factura soportara la retención en la fuente. Entonces, por eso es que decimos que, mira, a mí evidentemente me practicaron la retención en la fuente. ¿O qué hacemos en la práctica en discusión administrativa? Mira, aquí está la factura que soporta la retención en la fuente y te demuestro que el pago se hizo por un menor valor. Eso es lo que hacemos en la práctica. Eso es lo que hacemos en la vida real cuando discutimos con la administración tributaria. Ustedes podrían estar pensando, no, Carlos, pero es que eso es claro porque ahí en la segunda parte de ese parágrafo dice que puedo también probar la retención en la fuente con el documento donde conste el pago. En la práctica no es fácil. En la práctica, la DIAN no acepta el documento donde conste el pago, y se lo digo con conocimiento de causa. ¿Por qué razón? Por una interpretación literal de la norma, por una interpretación exegética de la norma. Y es que resulta que si ustedes leen de manera detenida esta segunda parte del parágrafo, dice lo siguiente:
o documento donde conste el pago, siempre y cuando en él aparezcan identificados los conceptos antes señalados. ¿A qué hace referencia a esto? Hace referencia a estos literales que están acá. Imaginen la vida real, ¿no? Imaginen la vida real y les pregunto, ¿es posible que usted consiga el documento de pago del proveedor? Sí, les pregunto, no, les estoy preguntando para que me respondan por allá en el chat. ¿Es posible que usted, es posible que usted consiga el documento de pago de el agente retenedor? Caterina dice que sí, Ferney dice que sí, perfecto. Herly dice que no. Yo creo que sí es posible, ¿no? Yo creo que sí es posible. Yo creo que sí es posible conseguir el documento de pago. Pero resulta que ese documento de pago tiene que cumplir con todos estos literales que están aquí. ¿Con cuál no vamos a cumplir de estos que están aquí? ¿Con cuáles creen ustedes que no vamos a cumplir? Con la firma. No vamos a cumplir con la firma. No vamos a cumplir con la firma. Entonces, como bien lo dice Fernández y como bien lo dice Mateo, resulta que ese inciso segundo, como cuando me habla del documento de pago como soporte de la retención en la fuente o como prueba documental de la retención en la fuente, me exige que se cumplan con todo esto que están acá arriba, pero yo nunca voy a tener en un comprobante de pago la firma del pagador o el agente retenedor. Es por eso que normalmente yo no menciono este como una opción de probar la retención en la fuente. Lo utilizo, o todo lo que ustedes mencionaron allá, lo utilizo como complementario a este que está acá arriba. Ah, porque entonces yo sí uso la factura y cualquier documento de pago, por ejemplo, la transferencia, por ejemplo, la consignación, por ejemplo, el movimiento en el extracto, por cualquier cosa, ¿no? Entonces, lo complemento la factura, que es la que menciona el parágrafo primero, y el documento de pago, pero siempre estoy con la factura. Eso deja por fuera la posibilidad de probar retenciones en la fuente para los que no facturan electrónicamente. Porque usted podría decir, Carlos, yo podría utilizar entonces la cuenta de cobro con el documento de pago. No, porque es que esto no se refirió a la cuenta de cobro, se refirió de manera expresa a la factura. Entonces, si nosotros volvemos acá como a mi hojita de Excel, cuando uno dice, ok, tengo que tener una prueba de esa retención en la fuente, básicamente esa prueba de la retención en la fuente son dos cosas. El certificado de retención de que me emite el agente retenedor o la factura, ¿sí? La factura auténtica u original. Muy bien. Pero miren que aquí, pensándolo todavía desde el punto de vista de la persona a la que le practican la retención en la fuente, se pueden dar discusiones y de hecho se dan discusiones muy densas, ¿no? Muy densas. Si nos alcanza el tiempo, le puedo mostrar algún tipo de proceso de discusión que tenemos ahorita con la DIAN. ¿Por qué razón? Porque nosotros estudiábamos ahorita de cuál es la finalidad de la retención en la fuente. Por eso comencé por ahí. Que en la medida de lo posible el impuesto se recaude dentro del periodo laborable en el que éste se causa. Muy bien, esa es la finalidad, su espíritu, su razón de ser. Para esto vino el mundo, ¿no? Para eso vino el mundo. Y se presentan las siguientes situaciones. Voy a plantear aquí un caso para ver ustedes qué opinan. Tenemos vamos a llamar aquí a Catherine Quiroga Sass. Presta el servicio de auditoría de estados financieros el 27 de diciembre de 2023. Elabora la respectiva factura y el pagador le practica la retención en enero de 2024. El certificado de la retención se lo entrega el pagador en marzo de 2025. ¿Listo? Aquí está como el caso planteado con Catherine Quiroga Sass. La pregunta es la siguiente. Pregunta, ¿en qué periodo debe tomar esta señora o esta empresa la retención? A, 2023. B, 2024. C, 2025. D, no sé. ¿Ustedes dónde creen que queda ahí?
Ya me están apareciendo, no me aparecían sus comentarios, ya me aparecieron sus comentarios. Tengan en cuenta que el certificado va a tener fecha del periodo grabable 2000, ¿qué? El certificado de la retención lo entrega el pagador en el 2025 con fecha del 2024, ¿no? 2023, 2024, Agustín dice que 2023, Andrea dice 2023, Luisa dice que 2024. ¿Y el resto de la gente qué? ¿Y el resto de los que están acá, qué están haciendo? ¿Qué estarán haciendo? ¿Qué estará haciendo la gente? Daniel dice que depende. Buena respuesta de la Daniel, ¿no? ¿De qué dependerá, Daniel? ¿De qué dependerá? Bien, muy bien. Miren que hay diferentes posiciones acá, ¿no? Hay unas personas que dicen 2023, otras que dicen 2024. Andrea Pastrana dice si no lleva contabilidad en el año que la recibe. Sí, porque debe causar con el mes del servicio. Tal, perfecto, muy bien. Miren ustedes que la respuesta de Andrea Pastrana me encanta, ¿no? Me encanta esa respuesta de Andrea Pastrana. ¿Por qué? Porque resulta que la respuesta en mi criterio correcta es en el periodo grabable en el que incluya ese ingreso, en el periodo grabable en el que ese ingreso se realice. En ese mismo periodo grabable yo voy a incluir la retención en la fuente. A mí me gusta Andrea cómo lo plantea, porque Andrea dice, bueno, si estamos frente a una persona jurídica, el ingreso se va a reconocer según el artículo 28 del Estatuto Tributario, porque está obligada a llevar contabilidad. Entonces, la retención, como el ingreso será por devengo o por causación, entonces la retención en la fuente quedará por devengo o por causación. ¿Dónde? Dentro del mismo periodo grabable en el que se cause el ingreso, que en este caso sería 2020, ¿qué? 2023. Pero si es una persona que no está obligada a llevar contabilidad, donde esto se convierte a veces, muchas veces, más traumático todavía, porque entonces el agente retenedor lo hace, practica la retención en la fuente por devengo o causación, pero el agente retenido a quien le practica la retención en la fuente la toma por lo efectivamente pagado. Entonces, miren que aquí hay una interpretación muy chévere, ¿no? Que se arma acá y de decir, ok, mira, como la finalidad de la retención en la fuente es que se recaude el impuesto dentro del periodo en el que se causa el impuesto y el impuesto de renta se causa a partir del artículo 26, es decir, de la obtención de un ingreso. Entonces la retención en la fuente tiene que ir ligada al ingreso. Esa es mi interpretación, ¿no? Esa es mi interpretación. Por esa razón, en este ejercicio que tenemos acá, como estamos frente a una persona jurídica obligada a llevar contabilidad naturalmente, artículo 27 perdón, artículo 28 del Estatuto Tributario por devengo, entonces tiene que quedar dentro del mismo periodo grabable en el que se prestó el servicio o se entregó el bien. Lo que quiere decir que aquí, independientemente de la fecha en la que el agente retenedor practique la retención en la fuente, que de hecho la practicó mal, ¿no? Ahí el agente retenedor falló porque la retención en la fuente se practica por pago o abono en cuenta. Si yo causo la factura de que me envía KQ SAS, la retención en la fuente tiene que caer en el 2023, pero son casos que vemos todavía en la vida real. Ahora, les planteo el caso 2. A ver qué opinan del caso 2 con la información que ya Carlos, acabamos de dar, señora. una preguntita con respecto a este tema. ¿Qué Sí, pasaría si pues la otra empresa causa en el 2024 y ya ahora por tema de facturación electrónica ya vamos para y allá. la certifican? Ah, ok, dale, Ya gracias. vamos para allá. No se me preocupen que ya vamos para allá. Ahora les planteo el otro caso. Resulta que aquí ya no es KQ SAS, sino que es Catherine Quiroga. Ella efectivamente elabora la respectiva factura electrónica, para dejarlo claro que es electrónica, ahí está, el 27 de diciembre de 2023, para dejarlo todavía más claro, ahí está, para hacer énfasis en esto. Les pregunto, ¿en qué periodo debe tomar Catherine Quiroga la retención? ¿En qué periodo la debe tomar? Paola dice que en el 2024. Verónica dice que en el 2020, ¿qué? 4. Marcela dice que en el 2023. Adriana dice que en el 2023. José Villa dice que en el 2024. Bueno, y tampoco nos seguimos poniendo de acuerdo, ¿no?
La misma Catherine dice que en el 2023 y todavía no nos seguimos poniendo de acuerdo. Muy bien. ¿Cuál es, según mi interpretación, la respuesta correcta? Creo que estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Paola, ¿no? Y que creo que a Rita también lo habían dicho. Mira, la retención se va a tomar en el periodo grabable en el que yo reconozca el ingreso. Como esta es una persona natural y estamos asumiendo que presta servicios profesionales, no es comerciante, no está obligada a llevar contabilidad, su ingreso se reconoce según el artículo 27 del Estatuto Tributario, cuando efectivamente reciba el pago. De tal forma que no importa absolutamente más nada. Aquí lo que yo me tengo que preguntar es, Catherine, ven acá, ¿a ti cuándo te pagaron? Si a mí ella me dice, a mí me pagaron en el 2023, ah, bueno, perfecto, tu retención en la fuente es del 2023. Pero si ella me dice, a mí me pagaron en el 2024, ah, bueno, tu retención en la fuente es del 2024. Pero si ella me dice, Carlos, a mí la retención en la fuente me la practicaron en el 2025 porque me pagaron en el 2025, ok, tu retención es del 2025. ¿Qué es lo que quiero que tengan claro ustedes? Primero, que la retención en la fuente tiene que estar dentro del mismo periodo grabable en el que está el ingreso. Porque como el ingreso es el que causa el impuesto y la finalidad de la retención en la fuente es que se recaude en el periodo grabable en el que se causa, tiene que haber una relación ingreso, retención en la fuente. Ahora, yo sé que ustedes podrían estar preocupados por lo siguiente. Uy, Carlos, pero espérate porque no me cuadra lo que tú estás diciendo, Caterine, que creo que era la pregunta que me iban a hacer hace un rato. No me cuadra, Carlos, porque a Caterine no le va a cuadrar la fecha en la que elaboró la factura, que la elaboró en el 2023, con la fecha en la que se está tomando la retención en la fuente, que en este caso vamos a imaginar que va a ser en el 2024 porque le pagaron allá. Bueno, pues bien, pues resulta que eso nada tiene que ver. Sí, eso nada tiene que ver. ¿Por qué? Porque no hay ninguna norma dentro del estatuto tributario, ni dentro del DUR, ni dentro de ningún concepto, ni dentro de ninguna sentencia que diga que la retención de la fuente queda dentro del periodo grabable en el que se facture. Ninguna norma lo dice. Ah, Carlos, y usted puede tener una preocupación mayor. Y usted podría decirme, no, Carlos, no te la puedes tomar. No te la puedes tomar, Carlos, porque resulta que como el certificado tiene fecha de 2024, creo que dije por acá, no te la puedes tomar en el 2023. Vamos a asumir el caso contrario, ¿no? Vamos a asumir, para que me quede bien el ejemplo, vamos a asumir que la retención, el pagador efectivamente la practicó por causación o devengo, como debe ser, y quedó en el 2023. Pero a Caterine le pagaron el servicio, el pago lo hicieron en el 2024. Entonces, ¿cómo va a quedar? Va a quedar así. 2023 certificado, 2024 ingreso. Ah, esta es la discusión, ¿no? Digamos, esta es la discusión normal. Esta es la discusión de decir, oye, pero ¿y qué hacemos aquí? Porque esto aquí me parece que no me cuadra. Este tipo viene acá a decir unas cosas que no me parece que sean correctas. No, pues para eso estamos acá, ¿no? A ver, les voy a mostrar nuevamente el 381. ¿Cuál sería el problema aquí? Que usted me diga, el certificado tiene una fecha distinta al periodo laborable en el que estoy tomando la retención. ¿Sí? Ese sería el problema que usted podría evidenciar acá. El certificado tiene una fecha distinta al periodo laborable en el que estoy tomando la retención. Les voy a mostrar el 381 nuevamente y ustedes me van a hacer el favor de indicarme en dónde dice en el 381 que, en dónde dice aquí en el 381 que el certificado tiene que tener fecha del periodo probable en el que se tome la retención en la fuente. Ahí está, ¿no? Lo que les estoy mostrando en la pantalla es exactamente lo que dice el 381. Entonces ustedes me dicen ahí, por favor, me dicen ahí, voy a copiar este comentario de Marcela que está por acá para copiarlo por acá para que no se me olvide. Voy a copiarlo aquí y lo voy a copiar aquí. Me dicen por ahí, porfa, ¿dónde leen ustedes que se observa? ¿Dónde leen ustedes que se observa que el certificado de retención en la fuente tiene que tener la fecha del periodo laborable en el que me tomo la retención en la fuente? ¿Dónde dice eso? Esperando que me digan, ¿no? ¿Dónde dice? En el literal A dice año, grabable y ciudad donde se consignó la retención en la fuente. Joseph.
donde se consignó la retención a la fuente, que realmente no tiene ninguna aplicación para el agente retenido, porque para mí es indistinto si el agente retenedor le debe todavía la retención en la fuente a la DIAN, si tiene un acuerdo de pago sobre la retención en la fuente, si no la ha pagado, si tiene denuncia en la fiscalía. Para mí eso es indistinto. A mí lo único que me importa es que me certifiquen la retención en la fuente, no que él la haya pagado. Entonces, como bien lo dice John Belandia, efectivamente, dentro de estos literales, ninguno me exige a mí o ninguno me dice a mí que tiene que haber una correlación entre la fecha del certificado y el reconocimiento del ingreso. Yo lo que tengo que conservar es el certificado sin importar su fecha. De tal forma que yo bien puedo tener un ingreso en el 2024 tomándome la retención en la fuente en el 2024 con un certificado que tiene fecha del 2023. Y seguramente ya podrán estar pensando que yo podría tomarme un ingreso en el 2024 con una retención en el 2024, así la retención en la fuente, el certificado de retención en la fuente, tenga fecha del 2025. Mira que hay una pregunta muy recurrente o un comentario muy recurrente que dejaron por ahí en el chat, creo que Paola se llamaba la persona, que decía esto, ¿no? Que decía esto que está acá. Pero resulta que creo que sobre eso ya he escrito varias veces. Creo que he hecho un par de artículos y he hecho un par de posts sobre eso. ¿Por qué? Porque resulta que el hecho de facturar electrónicamente no significa que yo reconozca el ingreso por devengo, porque el artículo 27 y el artículo 28, que son los artículos que hablan de cuando yo reconozco el ingreso para efectos tributarios y seguramente también para efectos contables porque hay una remisión expresa, son los que hablan de el efectivamente pagado o el devengo contable, pero ninguno de ellos hace referencia a la factura electrónica de venta. Y ese es un tema que a mí me gusta ser bastante recurrente e insistente porque uno encuentra todavía en la práctica situaciones que esa creencia lleva a errores. Lo voy a decir de manera grosera, pero para que se entienda, porque normalmente cuando hablo de manera grosera soy más claro. A la norma contable y a la norma fiscal le importa un carajo para reconocer un ingreso la factura, porque ni el 27 ni el 28, que son los artículos que hablan de cuando yo reconozco un ingreso fiscalmente, mencionan la factura. De tal forma que la factura no es un elemento, no es un criterio para yo decir tengo o no tengo un ingreso. De hecho, si ustedes recordarán el formato de conciliación fiscal, por lo menos para colocar el ejemplo del 2516, la hoja H8 o H7, que habla de la conciliación de los ingresos, me permite conciliar las siguientes situaciones. Una factura sin ingreso o un ingreso sin factura. No voy a ahondar sobre eso porque nos quedaríamos hablando aquí de eso y no de retención en la fuente. Pero me parece que esto debe quedar muy importante, es decir, debe quedar muy claro de que no hay una relación entre reconocimiento de ingreso y factura. Ah, que sí, que habitualmente lo que sucede es que yo presto un servicio, vendo un bien, facturo, tengo un ingreso, sí. Pero en algunas situaciones, por ejemplo, se puede presentar la situación de que usted tenga que reconocer un ingreso sin que haya facturado todavía. En el sector en el que yo me desenvuelvo es muy habitual. ¿Cuál es ese? Hombre, yo tengo que reconocer la obra por grado de avance o de realización. Y entonces yo tengo que contabilizar lo que me certifique mi arquitecto o mi ingeniero residente de cuánto grado de avance de obra tengo, indistintamente de que lo haya facturado o no. Bueno, no me voy a quedar en ese tema porque realmente no es el tema de hoy. Lo podríamos abordar en otra invitación de la escuela confiable. Entonces vamos a avanzar en retención en la fuente. Miren que lo que he dicho hasta acá es lo siguiente. Hasta acá he dicho varias cosas que me parece que ustedes lo tengan muy importante, lo tengan muy claro. He dicho lo siguiente. He dicho, desde el lado del agente retenido, es importante que sepamos que yo necesito tener una prueba para poder tomarme esa retención en la fuente en mi declaración. Y ya sabemos cuáles tipos de pruebas pueden ser. Y que el impuesto y que la retención en la fuente se debe tomar en el mismo periodo laborable en el que se cause el ingreso. Ahora, si ustedes me preguntan, Carlos, en la práctica, ¿tú has visto algún problema porque una persona se tome una retención en la fuente porque se la certificaron en el 2023 y el ingreso quedó en el 2024? No, la verdad es que no he visto ningún problema, ¿no? A lo mejor habría un problema ahí como de planeación tributaria porque pues muy seguramente en el año en el que usted le quita la retención, que si hay el ingreso va a tener un mayor impacto, que ya vamos a hablar de eso. Pero si ustedes me dicen, Carlos, ¿tú has visto que sancionen a alguien porque tiene un certificado del 2023 y la retención en la fuente y el ingreso lo tiene en el 2024 y se toma la retención en la fuente en el 2023? Le tengo que decir que no, no he visto a nadie que hayan sancionado por eso. Pero como la lógica es que la retención en la fuente guarde una relación con el ingreso, por eso es que les estoy explicando lo que tenemos acá. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Fernando, y por la sentencia.
Muchas gracias, Fernando, por la sentencia. Miren entonces que mirándolo desde el punto de vista del agente retenido, la retención en la fuente es una herramienta de planeación fiscal. La retención en la fuente desde el punto de vista del agente retenido es una herramienta de planeación fiscal por varias razones, pero principalmente por cuál. Principalmente porque elimina la posibilidad o la obligación de tener que liquidar anticipo en el impuesto sobre la renta. Eso pareciera tonto, pero realmente no lo es. ¿Cómo se calcula el anticipo del impuesto de renta? Nosotros sabemos que hay dos opciones, ¿no? Vamos a mirar la más común. Tenemos impuesto neto de renta del año anterior, impuesto neto de renta año actual, porcentaje de anticipo, vamos a suponer que es el 75% porque es más o más, menos retenciones. Y esto da anticipo. Entonces, imagínense que usted tiene la siguiente situación. Vamos a poner aquí un ejemplo como muy de la gente del común, ¿no? Entonces uno dice, no saca aquí esto, vamos a mover esto para acá para sacar el promedio y nos queda aquí como el pasito a pasito, que ayer hice un post sobre esto y se me olvidó publicar la retención en la fuente, se me olvidó. No hace lo siguiente, saca el promedio, multiplica aquí esto por el anticipo, y uno aquí mira lo que viene aquí, las retenciones en la fuente. ¿Cuánto viene siendo el anticipo aquí? Pues cero. Cero, no hay anticipo. ¿Qué es lo que hace que se elimine el anticipo? Realmente lo que hace que se elimine el anticipo no es el saldo a favor, no es el arrastre del saldo a favor, no es el anticipo realizado en el periodo anterior. Lo único que puede hacer que en una retención en la fuente no haya anticipo son dos cosas. Que sea la última retención en la fuente de una sucesión ilíquida o que las retenciones en la fuente sean superior al anticipo dentro del periodo grabable. Por eso yo digo que la retención en la fuente en el 2023 y 2024, por algunas situaciones que vamos a hablar ahora de lo que hizo la última reforma tributaria, de incrementar la tributación en personas naturales, significa planeación fiscal. Usted podría decir, no, pero es que yo, ¿sabes qué, Carlos? Yo mejor ni que me practique retención en la fuente y yo digo al cliente que no calcula anticipo. Lo he escuchado varias veces, ¿no? Lo he escuchado varias veces. Y a mí lo que me preocupa es que cuando eso se vuelve recurrente, la DIAN se da cuenta y entonces viene el proceso de fiscalización. Hay una sentencia del Consejo de Estado que dijo, ¿hasta cuándo tiene la DIAN para obligarme a mí a corregir una declaración por inexactitud en la que no incluye el anticipo? Hasta antes que presente la declaración de renta del periodo siguiente en el que debo anticipar o en el que debo imputar el anticipo. Es una sentencia muy reciente, creo que es 2022-2023. Lo que quiere decir que la DIAN tendría, salvo que yo esté en beneficio de auditoría, tendría un año entre la fecha en que yo presento la declaración y antes de que presente la siguiente para obligarme a mí a corregir por inexactitud o por corrección 644, ¿no? Del estatuto tributario, mi anticipo que no calculé. A mí me preocupa, ¿sí? A mí me preocupa por lo que les digo, ¿no? Cuando una práctica se vuelve recurrente, la DIAN la identifica y comienza a poner foco de fiscalización en ello. Entonces, no sea que de repente saque un programa de fiscalización que diga, voy a fiscalizar a todos los que no tienen anticipo en la declaración de renta. Y ahí caerá mucha gente que va a terminar pagando sanción por corrección. Entonces, para que lo tengan ustedes ahí como presente de que no abusemos con ese tema de que no, yo práctica, no calculo anticipo porque no me da la gana. Muy bien. Miren lo siguiente. He dicho hasta acá como lo que tenemos que observar desde el punto de vista del agente retenido. Hombre, que básicamente es un anticipo de su impuesto, que básicamente tener una prueba documental y que lo utilicemos como una herramienta de planeación fiscal porque lo que hace es que elimina la posibilidad de calcular el anticipo. Ahora, miremos qué ocurre con el agente retenedor. Retenedor. Hombre, el agente retenedor tiene que practicar la retención en la fuente y hacer todo lo que esté relacionado con la retención en la fuente. ¿Qué es? Retener, pagar, certificar. ¿Sí? Eso es lo que tiene que hacer el agente retenedor. Retener, practicar la retención, pagar la retención en la fuente en el 350 y certificar la retención a quien se la practicó. Son como las tres tareas del agente retenedor. Hay unas situaciones asociadas al agente retenedor, por ejemplo, en ineficacia de retenciones de la fuente, que a lo mejor vale la pena mencionarlas un momentico acá de manera muy rápida, porque tuvieron cambios con la última reforma tributaria. Por allá el artículo 580-1 del Estatuto Tributario, que contiene la ineficacia de la retención de la fuente, tiene unas reglas que son muy claras.
Carlos, ¿qué pasa si una retención en la fuente queda ineficaz? Ah, pues la tengo que volver a presentar liquidando extemporaneidad. Porque si bien la figura jurídicamente no es que se entienda por no presentada, porque la DIAN sí puede ejercer el cobro sobre esa declaración, pues realmente lo que produce para efectos sancionatorios es que se entiende por no presentada, porque voy a tener que liquidar una sanción de temporanidad. Miren ustedes que cuál es la regla general. La regla general es la siguiente. Me gusta explicarlo de la siguiente forma. La regla general es, usted practica retención en la fuente y usted la tiene que consignar inmediatamente al Estado. O sea, es como la primera regla general. Pero luego, nosotros tenemos por acá una excepción, que es esta que está por aquí, que está en el inciso quinto, ¿no? Y esa excepción que viene desde hace rato dice, ok, espérate un momento. Siempre que tú declares el 350 en el periodo que corresponde, es decir, nunca de manera extemporánea ese 350, y pagues esas retenciones de la fuente contenidas ahí dentro de los 2 meses siguientes a esa fecha de presentación, no hay ningún problema. Entonces me puedes todavía pagarla sin que la declaración quede ineficaz. Entonces recuerden que tenemos, primera regla general, practico retención y pago. Hay una excepción a esa regla general. Está en este inciso quinto, que dice, no, espérate, preséntame el 350 dentro del periodo que corresponde. No me lo presentes nunca extemporáneo. Si eso lo haces, te doy 2 meses para que me pagues. Si me pagas dentro de esos 2 meses y me presentaste la declaración del 350 a tiempo, tu declaración produce efectos jurídicos. Nunca va a quedar ineficaz. Pero resulta que la última reforma tributaria adicionó una segunda excepción a esa regla anterior. Y es, oye, ¿sabes qué pasa? Esta que está aquí. Esta excepción del parágrafo tercero dijo, si el valor dejado de pagar en esa declaración del 350 es inferior a 10 VT, tranquilo, tranquilo, no tienes 2 meses, vas a tener un año para pagarla y esa declaración va a producir efecto jurídico. Esta norma está vigente, ¿vieron? O sea, ya estamos en vigencia de esta norma incluso en mi criterio desde el 13 de diciembre del año pasado. Hubo una discusión en el barrio y no es de cómo se bailaba la charanga en la pachanga, sino en su momento cuando salió la 2277, cómo entendemos por el valor dejado de pagar. Porque aquí decía sin pago total, ¿no? Sin pago total, es decir, el valor dejado de pagar. ¿Cómo se entendía eso? Varias interpretaciones nacieron, yo no recuerdo exactamente cuál fue mi primera interpretación, no recuerdo con exactitud, pero luego un concepto de la DIAN, uno de los conceptos de la DIAN de la 2277, dejó claridad, de hecho fue el concepto de noviembre o diciembre del 2022, dejó claridad y dijo, ¿saben qué? El valor dejado de pagar es el valor dejado de pagar. ¿Cuántos son 10 VT hoy? Vamos a pensar que la VT, vamos a poner un ejemplo, vamos a suponer para efectos cerrados que la VT es de 40,000. Entonces tendríamos 400,000 pesos. Si yo presento una declaración de 1 millón, colocar un ejemplo y se entienda mejor lo que estoy tratando de decir, y pago 601,000 dentro de esos 2 meses que me da la regla anterior, entonces yo estoy dejando de pagar un valor inferior a 10 VT, en mi caso del ejemplo de la VT por valor de 40,000. Quiere decir que el saldo tengo hasta un año para pagarlo. Pues yo creo que no debería haber declaraciones pequeñas que uno permita que queden ineficaces por los 2 meses, ¿no? Porque lo que hay que pedirle es al gerente, al administrador, al dueño de la empresa, oye, necesito que hagas un esfuerzo para que mínimamente lleguemos a pagar o a abonar un valor para que nos quede pendiente por pagar solamente 10 VTs y ya tengamos por lo menos hasta un año para pagar eso. Evidentemente, ahí habrá que pagar intereses moratorios. Bien. Entonces, primero es la obligación de retener, declarar, certificar. En esta obligación de declarar, nosotros tenemos que tener en cuenta la ineficacia del artículo 580 raya 1 del Estatuto Tributario. Muy bien, perfecto. Hay que tener en cuenta también en este universo que hay una obligación penal. Yo realmente por tiempo no me voy a detener a hablar de esa obligación penal. No me quiero poner a hablar de ella, de esa obligación penal, pero que la miren en el artículo 402 del Código Penal. 402 del Código Penal. Que hay consecuencias penales. No, hay consecuencias penales. Porque se asimila a un peculado, está dentro de los delitos tipificados por peculado o por, digamos, de ese tipo penal, para que sea más claro en el Código Penal. Entonces, no es solamente de que, pero tranquilos, porque la DIAN tiene 5 años para obligarme a presentar una declaración de retención en la fuente, ¿no? El proceso de fiscalización de un omiso.
Resulta que no, porque es el doble de la pena. Y ese doble de la pena termina siendo como 8 años. Lo que quiere decir que por eso, en la semana pasada estábamos en un evento en Bogotá, o la semana antes pasada, no recuerdo, que alguien hizo una crítica muy importante, creo que fue Margui, que hizo una crítica muy importante a las personas que estaban en ese momento en el panel y decían, pero ven acá, es que al final el mayor recaudador de la DIAN hoy es la fiscalía, porque con las denuncias penales por IVA o por retención en la fuente, cosas que a lo mejor administrativamente ya habían caducado, habían prescrito, para decirlo de alguna forma menos técnica, la DIAN, entonces seguía recaudando a través de esas denuncias penales, y lo están haciendo y lo van a seguir haciendo, para que lo tengan muy en cuenta ustedes. Muy bien, pero fíjate que hay unos cambios para el 2023, ¿sí? Para que no se me acabe el tiempo aquí y no se los cuente. Hay todavía publicado por allá en el Ministerio de Hacienda, hay publicado todavía desde hace rato ya, no entiendo por qué todavía no lo han publicado de manera definitiva, un de proyecto de decreto que va a reglamentar aspectos relacionados con la ley 2277. Yo creo que está por aquí en la página 3, en la hoja 3 me pareció haberlo visto esta mañana, porque entré tempranito como para decir qué tal que yo diga ya que no lo han publicado y ya lo publicaron. Este proyecto de decreto me parece que es importante que ustedes lo vayan viendo, porque trae cambios en retención de la fuente por rentas de trabajo. Muchas cosas hay que hablar alrededor de eso. Miren, este proyecto, les voy a compartir como el enlace. Yo lo tenía abierto acá. Les voy a compartir el enlace a través del chat para que por favor ustedes lo revisen. Ustedes lo revisen ahí, lo guarden, lo conserven. Compartido. Ahí está, compartido. Entonces miren lo siguiente, ¿no? Naturalmente existieron unos cambios en el artículo 383, rentas de trabajo que efectuó. Vamos a revisarlo un momentico. Yo creo que no hay problema si me quedo unos 10 minuticos más después de las 12, ¿no? Me regalan por favor 10 minuticos de su tiempo más ahí para que esto nos quede claro. Resulta que por allá con la 2277 del 2023, que una hora no es nada, una hora uno saluda y ya. A mí se me da una hora saludando fácilmente. Miren que por allá en esta última reforma tributaria se hicieron unas modificaciones a el artículo 383 del Estatuto Tributario. Les voy a mostrar la versión anterior de este artículo como para refrescarles la memoria. Recuerden que en la versión anterior de este artículo nosotros teníamos por acá un parágrafo que tenía un inciso, que es este que está aquí, miren, este parágrafo segundo, esta es la versión vieja, que decía que cuando una persona de una renta de trabajo independiente, que todavía no tenemos claro, no tenemos la más mínima idea, es más, yo tengo el presentimiento que ni siquiera la gente de la DIAN sabe que es una renta de trabajo independiente. Ahorita vamos a discutir por qué. Entonces esa persona cuando emitía la factura o la cuenta de cobro decía, manifiesto bajo la gravedad de juramento que no he vinculado o asociado a la actividad más de 2 trabajadores. De hecho, ese certificado siempre estuvo mal, porque la gente decía, manifiesto bajo la gravedad de juramento que no he vinculado a la actividad 2 o más trabajadores. No me practique retención en la fuente, eso nunca tenía que haber dicho eso. Lo que tenía que haber dicho es, manifiesto toda esa vaina, practíquenme la retención del 383. Bueno, la última reforma tributaria eliminó este parágrafo segundo, bueno, lo reemplazó. ¿Y cómo quedó? Quedó de la siguiente forma. Miren ustedes el texto vigente actualmente. Miren cómo quedó. La retención en la fuente en el presente artículo será aplicable a los pagos a uno en cuenta por concepto de renta de trabajo que no provengan de una relación laboral, legal o reglamentaria. Estamos en renta de trabajo independientes. Breve recordatorio. El artículo 103 del Estatuto Tributario define lo que es una renta de trabajo, que básicamente termina concluyendo. Es la compensación de un servicio personal. Todo lo que sea una compensación de un servicio personal es una renta de trabajo. Hay un concepto de la DIAN que incluso pedimos nosotros en un taller de renta hace 1 o 2 años. Sí, por allá. Es que no me acuerdo ahorita cómo se llama el compañero que lo pidió, de Medellín. Se me fue la paloma, ¿no? Bueno, se me fue la paloma y tampoco lo voy a buscar porque me demoro mucho buscando. Que le preguntamos a la DIAN algo que también le había preguntado el doctor Alberto Casallas de Z a la DIAN, por eso sacaron un solo concepto respondiendo a los dos. William Ortiz,
William Ortiz de Medellín asistió a un taller de renta y de ahí salió una duda cuando que era renta de trabajo y le enviamos la consulta a la DIAN. Y la DIAN respondió, el artículo 103 del Estatuto Tributario no tiene como criterio para determinar qué es una renta de trabajo la cantidad de personas asociadas a la actividad. Lo voy a volver a decir, ¿no? Lo voy a decir con un ejemplo. Vamos a suponer que Ferney, Yolanda y Adriana son trabajadores de Caterine. ¿Sí? Son trabajadores de Caterine. Caterine es la jefa de ellos, persona natural. Caterine, recuerden ahorita que colocábamos el ejemplo que hacía servicio de auditoría. Entonces uno podría preguntarse, bueno, Caterine tiene 3 trabajadores. ¿Eso es una renta de trabajo? Y resulta que la DIAN dijo, sí, eso es una renta de trabajo porque presta un servicio personal. Porque no hay ningún criterio dentro del artículo 103 que diga que dependiendo de la cantidad de trabajadores habla una compensación de servicios personales. Lo dijo el 103, yo puedo estar, lo hizo el concepto y yo puedo estar de acuerdo con ese concepto. Pero resulta que ahora uno que está leyendo este proyecto de decreto, a mí se me generan dudas. Sí, a mí se me generan dudas porque pareciera que en la elaboración del decreto dejara entrever que si yo tengo vinculados o asociados personas a la actividad no estaría en renta de trabajo. Se estaría contradiciendo con lo que ha dicho la doctrina de la DIAN y creo que estaría contradiciendo lo que ha dicho, lo que dice el 103. Incluso. A mí me parece que una cosa que vamos a ver ahora de este nuevo decreto, borrador de decreto, excede la capacidad de reglamentación. Voy a pasar a explicar por qué. Ahorita les estaba diciendo que antes la cuenta de cobro tenía que decir, o la factura tenía que decir, oye, manifiesto bajo la gravedad de juramento que no he vinculado o asociado a 2 o más personas a la actividad. Listo. Cuando sale la ley 2277 que se modifica esto, nosotros todos los que interpretamos el artículo de la ley 2277, todos, creo que sin excepción alguna, dijimos, ah, perfecto, ahora a todo lo que sea renta de trabajo le vamos a practicar la tabla del 383. Y entonces a un honorario nunca le tendremos que aplicar ni del 10, ni del 11, ni a un servicio del 6, ni del 4. Todos, creo que todas las personas que interpretaron, que en su momento escribieron, que hicieron capacitaciones, que hablamos sobre eso, interpretamos en el mismo sentido. Y resulta que en ese proyecto de decreto, a mí me parece que se está excediendo el Ministerio de Hacienda. ¿Por qué? Porque resulta que ahora dice lo siguiente. Miren lo que dice ahora. Dice lo siguiente por acá. Dice, ta, ta, ta. Mira esto, mira lo que está por acá. Y dice esto. Las personas naturales que perciban renta de trabajo diferentes a las provenientes de una relación laboral, ¿verdad? Que no soliciten al agente retenedor la aplicación de costos y deducciones de conformidad con lo previsto en el artículo 6, se rigen por lo previsto en el artículo 383. Vamos con calma, vamos con calma. Resulta que según la interpretación que están haciendo en el Ministerio de Hacienda del 383, ahora la persona independiente ya no tiene que manifestarle al agente retenedor que vinculó o asoció 2 o más personas a la actividad. No. Ahora resulta que para que le practique la retención del 383, la persona independiente tiene que certificar que en su declaración de renta no va a utilizar costos. Hágame el favor, sino que va a utilizar el 25% de renta exenta. Recuerden ustedes que en el formulario 2 días hay 2 columnas en renta de trabajo, ¿no? La primera columna, rentas laborales con 25% de renta exenta y la segunda, rentas de independientes con costos sin renta exenta del 25%. Pero recuerden ustedes que ese de la segunda columna se puede pasar para la primera. En el año 2000, hasta el año 2022, cumpliendo con el criterio del parágrafo quinto del 206, no haber vinculado asociado a 2 o más personas a la actividad por 90 días continuos o discontinuos. A partir de la reforma tributaria se elimina ese criterio y la persona entonces se pasa por conveniencia para depurar por el 25% de renta exenta, renunciando a costos. Ahora resulta que entonces ya no es como lo habíamos interpretado todos, ya no es que todas las retenciones a rentas de trabajo independiente le vamos a practicar la tabla del 383, no, resulta que ahora no, porque estos señores del Ministerio de Hacienda están diciendo, no, espérate, es que ahora le vas a practicar la retención del 383 al independiente que te certifique que en su declaración de renta del año
no va a tomar costos, sino que se va a tomar el 25% de renta exenta. En mi criterio profesional, ahí hay un exceso de reglamentación, porque el 383 no dijo eso. Y eso muy seguramente se va a caer, ¿no? Eso muy seguramente se va a caer. El 383 lo que dijo es esto que está aquí. Y como si el 383 dice eso que está ahí, el que lo va a reglamentar va a establecer un requisito que no hay ahí. ¿Alguien habló? Está cerrado del vecino. Ah, bueno, Aquí cuidado con tengo el vecino allá, Sonia, ¿no? dos, cuatro. ¿Se está entendiendo lo que estoy tratando de decirles? El tema de la reglamentación, si le pueden apagar ahí el micrófono a Sonia que está como peleando con el vecino. ¿Se está entendiendo lo que estoy tratando de decirles? Ahora, cuando salga la reglamentación, tenemos que aplicar lo que dice el reglamentario y esperar que salga del ordenamiento jurídico porque alguien solicite su nulidad, ¿no? No estoy diciendo que no apliquen el reglamentario cuando salga, no, cuando salga tenemos que aplicarlo. Luego lo que tenemos que esperar es que alguien lo saque del ordenamiento jurídico por una demanda de nulidad. Muy bien, perfecto. Entonces, como primer cambio importante que va a surgir, ese. Ahora, tenemos una novedad o vamos a tener una novedad. ¿Cuál es? Resulta que efectivamente la retención en la fuente, o más bien el impuesto de renta de personas naturales del 2023 se va a incrementar con relación al 2022. De hecho, para las personas que están acá que adquirieron mi renta fácil, esperamos la próxima semana ya tener la proyección del impuesto de renta del 2023 con base en la información que depositaron en las declaraciones de renta. Estamos trabajando en ellos. Estoy esperando que la DIAN me responda un concepto que le solicité con una interpretación ahí relacionada con los dependientes económicos, que yo tengo una interpretación distinta a la que tiene la DIAN hoy. Entonces estoy esperando esa aclaración. Les iba a contar lo siguiente. Es cierto que va a haber una mayor tributación en las personas naturales. Naturalmente, quienes deben más de 10 millones de pesos van a ver que hay mayor tributación porque se limitaron las rentas exentas y las deducciones y todo lo demás. La norma pensó en eso. Este proyecto de decreto pensó en eso y dijo, uy, ¿y cómo hacemos nosotros para entonces eliminar esa disparidad que se va a dar entre el impuesto y la retención en la fuente que se practique? Lo digo de otra forma. Se va a practicar una menor retención en la fuente que la que se tiene que estar practicando. El gobierno tiene la potestad de modificar las retenciones en la fuente. Creo que el 366 se lo permite o el 365. Por ahí cerquita se lo permite. Y entonces en este proyecto de decreto vamos a tener lo siguiente. Miren esto. Vamos a tener una retención en la fuente adicional. Retención en la fuente adicional a la que está en el 383. No, lo dije mal. La que está en el 383, a esa tabla del 383 resulta que este decreto ahora le está sumando una retención en la fuente adicional. Y vamos a terminar con un mayor porcentaje de retención en la fuente. Mira cómo termina esta tabla. Mira cómo termina esta tabla. Termina lo siguiente. Esta es la tarifa que está en el 383 y esta es la tabla del 383 de hecho. Y esta es la tarifa de retención en la fuente que está. Ahora resulta que este decreto está sumando una tarifa adicional. Yo creo que es por un problema técnico, ¿sí? Yo creo que es un problema técnico. No, realmente es un problema jurídico lo que sucede ahí. Porque como la tabla del 383 está en el 383 por una ley, no podría un decreto modificar la tabla del 383. ¿Ustedes qué están haciendo vía decreto? Están adicionándole una tarifa adicional de retención a la que ya tenemos en el 383. Y terminamos con esto, con una tabla marginal consolidada. Lo que quiere decir, miren la redacción de esto que llama mucho la atención, ¿no? Mírenlo cómo lo redactan acá, dice. Los agentes retenedores efectuarán una retención en la fuente adicional a título del impuesto sobre la renta y complementario a las rentas de trabajo del 383. Ya sabemos que cuáles son las rentas de trabajo de los 383 según esto. Todas las de relación laboral y ahora a los independientes que me certifiquen que no van a depurar su renta con costos, sino con renta exenta del 25%. Vaina rara, ¿no? Porque usted se podría preguntar, ¿y qué pasa si la persona me certifica que yo que le practique la retención del 383, pero luego ella concluye que va a tributar con costo y no con la renta exenta del 25%? En mi criterio no hay ningún problema para la gente retenedor. Pero bueno, es como las situaciones que da a pensar la redacción de esta norma. Y dice lo siguiente, miren esto. Para efectos de lo previsto en el inciso anterior, la tarifa marginal que establece el inciso primero se le adicionará la tarifa adicional obteniendo la tarifa consolidada. Miren esto. Ojo con esto. Que le será aplicable a los pagos a bono en cuenta que se efectúen a las personas
cuyos ingresos provengan de rentas de trabajo, que se les aplique la tabla del 383. Y miren la parte de la redacción que viene acá, que a mí me parece confusa. Dice esto: lo dispuesto en el inciso anterior se aplicará hasta el último día del mes en que la persona natural manifieste por escrito que no le practiquen la retención en la fuente adicional que está establecida aquí. Lo que quiere decir que la persona natural podría decirle al agente retenedor: no me practiques la retención en la fuente adicional. A mí me parece confuso por varias cosas, ¿no? Porque pareciera que le da la potestad al agente retenido que le diga al agente retenedor cuándo practicar la retención en la fuente adicional y cuándo no practicar la retención en la fuente adicional. Y entonces dice aquí que a partir del mes siguiente el que se solicite la modificación. A mí me parece, ¿no? A mí me parece que esto está obviando el parágrafo quinto o cuarto del 383, que vamos a aprovechar que creo que lo tengo por aquí abierto. El parágrafo 3, este que está aquí, que dice que las personas podrán solicitar una retención en la fuente superior a la establecida en el 383. Porque entonces pareciera, ¿no? Pareciera que ahora me están dejando a mí como agente retenido la potestad de tres situaciones. Certificarle al agente retenedor que no voy a depurar con costo para que me practique la del 383. Inmediatamente el agente retenedor tendría que practicarme la del 383 más la tarifa adicional. Luego, si yo le solicito que no me practique la adicional, no me la va a practicar el agente retenedor. Pero aún queda vigente el parágrafo tercero del 383, que yo puedo solicitar una tarifa de retención superior. ¡Qué locura!, ¿no? ¡Qué locura! O sea, me parece que estamos haciendo una mezcla ahí de cosas que creo, bueno, yo espero que salgan bien, pero que van a generar muchas dudas, de tal forma que con toda seguridad, después de este decreto lo que va a salir es doctrina, diciendo cómo interpretar el tema de cuándo el agente retenedor le practican tarifa adicional y cuándo no, y cuándo él puede solicitar una que sea superior. Mi primera interpretación de esta es lo siguiente, se las comparto, ¿no? El agente retenido podrá solicitar siempre una mayor tarifa a la adicional. Nunca podrá decir que le practiquen de manera voluntaria ese parágrafo tercero del 383 una tarifa que resulte inferior a la tarifa consolidada del que habla este decreto. ¿Sí? Es decir, mínimamente su retención, ¿cuál va a ser? La retención con la tarifa consolidada. Y de ahí en adelante usted puede solicitar como agente retenido que el agente retenedor le practique una retención superior. Esa es mi interpretación preliminar de él. Bien. Esperemos que salga el decreto para ver si trae alguna de las aclaraciones de alguna sugerencia que gente le ha mandado allá en los comentarios al proyecto de decreto. Pero así lo tenemos hoy. Carlos, ¿y eso a partir de cuándo va a regir? A partir de que tengamos decretos, de ahí para adelante va a regir, ¿no? Gran duda va a generarse o debate va a generarse con la tarifa fija de retención en la fuente. El porcentaje fijo de retención en la fuente es 1 de diciembre, ¿no? Si aplicaría para a partir del mes en el que salga el decreto, porque ya estaríamos aplicando tarifas que calculamos en junio, ¿no? Bueno, todos esos debates seguramente los vamos a dar en su momento. Ahora, hay un último tema que pareciera no decir, pero que dice, y con este cierro les prometo, que pareciera no decir, pero que dice este decreto, este proyecto de decreto. Y está aquí en el artículo primero, que básicamente dice esto, que uno dice, pero no dice nada, pero sí dice mucho. Ustedes recordarán que en retención en la fuente nosotros depuramos, cuando hacemos la depuración de la retención en la fuente, hacemos la renta exenta del 25%. Antes no había ningún problema, porque ¿cuánto era el límite de la renta exenta del 25%? 240 VTs mensuales. Pero resulta que con la reforma tributaria pasó a 790 anuales, ¿no? 790 anuales. ¿Eso qué va a suponer? Va a suponer que el agente retenedor tiene que llevar un control de la sumatoria dentro de todo el periodo grabable en la depuración de la base de la retención en la fuente, cuánto ha ido tomando de renta exenta del 25%. Y en el mes que llegue a las 790 VT, en la depuración de la retención en la fuente de los siguientes meses, ya no habrá retención en la fuente o ya no habrá renta exenta del 25%. Una exigencia más para la agente retenedor ahora. Controlar el límite de la renta exenta del 25% hasta las 790 VT dentro del periodo grabable para la agente retenido. Toca,
Sí, no hay otra forma. Porque alguien en algún momento había pensado, no, yo divido las 790 entre 12 y ese es el límite. No, pero no se puede y estoy de acuerdo con que no se pueda porque efectivamente la norma no lo estableció mensual, la norma lo estableció anual. Entonces toca controlar ese límite. Bien, vamos a ver qué otra cosa interesante hay aquí que pueda contarles. Sí, básicamente es eso, básicamente es eso. Básicamente es eso, básicamente es eso. A ver si me recuerdo otra cosa importante de decirles de retención en la fuente, pri, pra. No, creo que les dije lo que quería contarles la mañana de hoy, ¿no? Invítenme otra vez. Invítenme de nuevo, mis pili. Mm, sí, básicamente eso es lo que les quería contar de retención en la fuente, porque seguramente si comenzamos otro tema, nos vamos aquí más tarde. Entonces, muchas gracias por su atención, ¿no? Insisto, el proyecto de decreto, es decir, no hay decreto hoy, hay un proyecto de decreto. ¿Cuándo va a publicarse? Estamos esperando hace rato que lo publiquen porque está en borrador, está en borrador, está en borrador. Esta mañana que me levanté, que sabía que iba a hablar de esto, yo dije, voy a entrar a revisar si de repente no voy a cometer una imprecisión allá que ya hayan publicado el decreto. Y no. Eh, Ojalá hagan algunas aclaraciones técnicas en todo este tema de la retención en la fuente para que nos evitemos traumas, ¿no? Para que nos evitemos traumas ahí de las dudas que tengo sobre esa tarifa adicional, no sé, pero va a quedar así, con seguridad va a quedar así porque jurídicamente no lo pueden hacer de otra forma. Un decreto no puede modificar la tabla del 383 porque la tabla del 383 la creó una ley. Perfecto, perfecto, Carlos, perfecto. muchísimas gracias de verdad. Yo sé que para ti es un reto hablar estos temas en una hora, porque soy pues participante número uno de todos tus cursos y talleres como parte de la formación para formar. Entonces, te lo he dicho personalmente y lo sabes, pero sé que es un reto, pero de verdad agradecer por este espacio, por hacer ver lo complejo fácil, ¿no? Porque a veces todos estos temas tributarios son tan complejos y en estos días que han hablado de tantas cosas, hablaba Carlos Lobet del impuesto diferido el día martes y lo hacía ver de una manera tan sencilla, pero pues creo que todos los colegas sabemos que el impuesto diferido ha sido como un tema bastante complicado, aunque pues es una realidad que tiene que estar incorporada en los estados financieros. Y ayer que tuvimos una cátedra abierta de NIF con el profe Carlos Mario, y él decía, chicos, pregunten, 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 y la gente como que no preguntaba. Y yo concluí y lo concluimos con el profe Carlos Mario. En el ambiente se siente una sensación como de desconocimiento en el tema y bueno, eso nos invita como a saber qué está pasando con esta profesión, porque a veces nos quejamos que la profesión es dura, que la profesión, pero creo que parte de esto que hacemos desde la escuela es decir, y como lo dice nuestro, pues el segundo eslogan que tenemos y es que unidos por el conocimiento, y esa parte del conocimiento tiene que ver mucho con capacitarnos y leer. Entonces, pues no, muchas gracias. Ese proyecto de decreto está muy interesante y ojalá podamos seguir en otros espacios discutiéndolo. Se nos avecina. Hoy termina la temporada de rentas, ya todos los Se contadores acaba, sí, decimos hoy se acaba la descansamos, temporada de pero rentas. hoy se acaba, pero creo que estamos enfrente y vamos a entrar en otro camino más fuerte que es el del cierre contable, ¿no? Y fiscal para el año Sí. grabable 2023, pues con todos los cambios que pueden o que se avecinan y de planeación fiscal, porque no podemos hablar de la planeación fiscal en enero, ¿no? Creo que ya tenemos que empezar a trabajar en este tema. Entonces, profe Carlos Mario, nuevamente muchas gracias, bendiciones a todas las Carlos Mario de personas que nos Tapia, ¿viste? Carlos acompañaron en Mario de sala. Tapia. Carlos Mario de Car- Tapia. Carlos Mario, Carlos Guerra, son los Carlos, Dios mío. Entonces, muchísimas gracias, profe, y muchas bendiciones. Y Dios le siga dando sabiduría Amén. y Muchas mucho gracias a ustedes conocimiento por para invitarme. impartir a Muchas toda la gracias a tu comunidad comunidad contable. por la atención. Muchas gracias, mis Pili. Un fuerte abrazo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Chao, chao, bendiciones.